Bueno, primero para decir que creo que desde el 2013 aproximadamente venimos hablando desde la Alameda con aquel Congreso Antimafia de no ver este tipo de delitos como compartimentos estancos, sino verlos como ecosistema, ver a las organizaciones criminales como holding mafiosos, sino como que se dedican solamente a un rubro a otro, teniendo siempre en cuenta lo que tiene que ver con la acumulación de dinero. El objetivo de estas bandas y para lo que ocupan territorios tiene que ver con la acumulación de dinero. Y una parte importante respecto de, bueno, qué hacer, porque obviamente frente a estos dramas, a estas causas, a lo potente que fueron esas imágenes y todos los detalles que se vienen conociendo, qué hacer como comunidad. Y nosotros hace varios años, pero particularmente desde el caso Logan, venimos trabajando lo que tiene que ver con la búsqueda de paraderos. Búsqueda de paraderos o frente a la desaparición particularmente de niños, niñas, adolescentes, personas jóvenes, que en general se naturalizan y como efectivamente se resuelven en las primeras horas, muchas veces siempre decimos, como para graficarlo, es medio un saludo a la bandera. Y esto pasa tanto en los barrios, en las ciudades del conurbano, como en las comunidades tal vez más alejadas de los centros urbanos. Y ahí decimos nosotros siempre que hay un protocolo de búsqueda de personas del año 2019, elaborado por el Ministerio Público Fiscal. Ahí tomó intervención la Protex, a la que siempre nombramos, la Procuraduría Antitrata, que conoce este tipo de temas y que, por ejemplo, interviene en la sala de situación previo al lanzamiento de la alerta Sofía. Nosotros siempre decimos, la desaparición de una persona, la primera reacción no tiene que ser, digamos, siempre vincularla con un delito. Una persona puede alejarse de su centro de vida, bueno, por motivos laborales, por motivos familiares, por motivos económicos, por motivos de salud, vinculados, por ejemplo, a alguna afectación mental o algún consumo problemático. Puede haber también inclusive una decisión, siendo personas mayores de edad, de, digamos, por propia voluntad alejarse de su centro de vida. Pero también lo que mencionamos es que hay determinados casos, determinadas situaciones que contextualizadas, digamos, en la situación en que esa persona desapareció, tenemos que afinar un poco la puntería, darle una mirada vinculando algún delito o también vinculado a un delito de criminalidad organizada como puede ser la trata y explotación de personas. Y ahí siempre hablamos básicamente de dos parámetros. Por un lado, la vulnerabilidad, es decir, en qué circunstancias se desarrollaba la vida de esta persona, si era un barrio carenciado, si estaba escolarizado o escolarizada, si iba a un club de barrio, si asistía a algún merendero, a algún comedor, es decir, cuál era el vínculo, cuál era su red de contención. Y siempre recordamos algo que es importante en estos casos, repasar: la vulnerabilidad no es solamente económica, puede ser también emocional. Y acá entra el segundo factor de importancia a tener en cuenta, que es la franja etaria. Y esto no es una medida o un número arbitrario, sino que responde a que la mayoría de las víctimas de las distintas formas de trata y explotación vinculadas con otros delitos como el narcomenudeo, son personas jóvenes. Estamos hablando de personas de 30 para abajo, pero se concentra la mayoría entre los 14, 15, 18, 20 años. Por lo tanto, nosotros siempre lo que decimos y lo que compartimos, e hicimos infinidad de capacitaciones, y este caso tan trágico lamentablemente nos permite graficarlo cuando tenemos, porque justamente en este caso se dio, tres jóvenes, una muy pequeña, muy adolescente, una niña de 15 años, 20 años, conviviendo en una situación de vulnerabilidad frente a una desaparición. Lo que debería haber pasado es lo que reclamó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, si es que pase al fuero federal, para que se investigue teniendo en cuenta el peor escenario, la peor de las hipótesis. Esto no significa que haya que eliminar o descartar otras posibilidades, porque, como explicaba al principio y explicamos siempre desde la Alameda, las posibilidades, las causas por las cuales una persona puede alejarse de su centro de vida, de su red de contención, son múltiples. Pero cuando tenemos vulnerabilidad más con la cuestión de la edad, tenemos que darle a esa causa, a esa investigación, la posibilidad de que sea trabajada en el fuero federal, para que se pongan a disposición de esa búsqueda una cantidad de elementos, de infraestructura, de recursos que tiene la justicia federal en articulación con el Estado Nacional, con los estados provinciales y municipales,
e inclusive en coordinación con, con países de la región o países, digamos, de otro continente. Tenemos mucha trata con fines de explotación hacia España, por ejemplo. Entonces, darle a esa causa la posibilidad de que sea verificada, de que sea trabajada por la justicia federal, es poner una serie de, reitero, de recursos, de programas. Tal vez el más conocido, pero no el único, es la Alerta Sofía, que en el caso Logan, por ejemplo, fue activado, en el caso Lian de Córdoba también, la posibilidad de que intervenga la Interpol, que por ejemplo en este caso en la búsqueda de uno de los imputados también se lanzó una alerta roja, pero también es poner a disposición un montón de recursos que tiene el Estado Nacional, por ejemplo la tarjeta SUBE, por ejemplo la ANSES, migraciones, las fuerzas federales, que no quiere decir que no se puedan activar si no se hacen desde la justicia provincial, pero que demora mucho más, porque la justicia federal está pensada para poder abordar fenómenos de criminalidad organizada, algo que para lo cual no está preparada la justicia provincial. Por eso enhorabuena, así como pasó con el caso Logan de manera muy retrasada, en el caso Lian a las pocas horas, con lo cual ahí también hay un aprendizaje, pero esperamos también que esta causa pase lo más rápido posible al Fuero Federal, que es donde debe estar investigando, considerando obviamente todas las actuaciones que tuvieron lugar en la justicia provincial. Sí, a mí me parece que hay que remarcar algunas cuestiones. La primera, obviamente, es que nosotros, obviamente, no tomamos este tema aisladamente, sino en el contexto estructural que ya mencionamos. Pero en relación a la causa específica, acá primero falló en la prevención, vamos a ser claros, porque ya en el barrio se sabía que estas chicas estaban de alguna manera en situación de prostitución, que habían sido captadas por páginas virtuales, lo sabía prácticamente todas sus compañeras, amigas, conocidas, etcétera. Esa banda operaba en el barrio con total impunidad, así que, es más, se sabía que había habido un incidente que podría haber sido una mexicaneada desde el miércoles anterior, datos que fueron aportados al Ministerio de Seguridad. La justicia provincial, los fines de semana, cuando estallan estos casos, muchas veces suele haber problemas para comunicarse y para que actúen a tiempo los fiscales, para que den las órdenes pertinentes y lo ubiquen a la altura de las circunstancias. La parte de investigación de la policía bonaerense actuó muy rápido cuando tuvo las instrucciones, es más, rápidamente logró esclarecer algo que podría haber quedado de alguna manera totalmente en el olvido o en la impunidad total, como el caso Logan. En este caso pudo rápidamente individualizar los vehículos, la casa operativa, hallar los cuerpos, detener a 5 o 6, creo que hay ya de los 12 que están siendo buscados. Coordinó con otras fuerzas también, se ha movido con bastante rapidez y esto hay que celebrarlo. Lo que no hay que celebrar es la falta de prevención, una justicia ordinaria que trabaja bastante mal, que después se fue apoyando en el transcurso de la semana en la Procunar, en Protex, en organismos federales, pero que todavía está reteniendo la causa en el fuero ordinario, cuando es una causa claramente de carácter federal, y ese juzgado federal de Morón a quien le corresponde concretamente llevar adelante la causa junto con Procunar, con la UIC, con la FIP, con todos los organismos que sean necesarios para ir a fondo de alguna manera, no solamente en la captura de los responsables materiales e intelectuales de este hecho puntual, sino los que están más arriba, concretamente cómo desmantelás la red narco que alimenta a estas bandas de algunas criminales que operan concretamente en los barrios, y obviamente también a la justicia federal le corresponde investigar lo previo. Lo previo significa cómo operaban con total impunidad en el barrio, a ojos luz, a vista de todos los vecinos. Esto no era algo que desconocían los vecinos o que les causó sorpresa la irrupción de alguna manera de estas bandas narco. Por lo tanto, hay un tema que tenemos claramente que llevar, que investigar. En esto no es una cuestión de camisetas partidarias, esto es una cuestión que tiene que ver con la vida y con la dignidad del pueblo. Donde hay narcotráfico, sea en Rosario, sea en Córdoba, sea en Corrientes, sea en Provincia de Buenos Aires, donde hay narcotráfico expandido, no solamente hay ausencia de políticas públicas, sino que también hay alguna omisión o complicidad o tolerancia de algunos sectores del Estado, que pueden ser fuerzas de seguridad, pueden ser sectores judiciales. Está muy bien, obviamente, caratular como femicidio, digamos, lo que ha ocurrido, pero es incompleto,
porque acá fue en un contexto de narcotráfico. Por lo tanto, esto cae de Maduro, que esto tiene que ser juzgado por el fuero federal, y ya han pasado una cantidad de días importantes en el cual todavía el traspaso de la justicia federal no ha ocurrido. Y nos parece que es preocupante. Digamos que esto hay que rápidamente subsanarlo y establecer una coordinación interjurisdiccional, como planteaba el gobernador, atendiendo a que este es un problema federal, obviamente, y como todo problema federal, lo tiene que abordar la justicia federal, los gobernadores, digamos, en una reunión federal con el presidente de la nación, en el cual tienen que coordinar además políticas de prevención, de contención, algunas políticas públicas que nos resguarden de el peligro de mexicanización que ahora estamos teniendo, de mexicanización, digamos, no por el actual México, sino por el momento más oscuro de México, de alguna manera, donde este tipo de asesinatos, de narcofemicidios, que estaban a la vuelta de cualquier esquina, ¿no?